Cantar de los Cantares, capítulo 7. Cantares, capítulo 7. El Cantar de los Cantares, como hemos venido insistiendo, pero hay siempre visitas que necesitan escuchar esto, es un poema de amor, si pudiéramos decirlo, la canción más excelente de todas las canciones. Vimos que Salomón escribió más de 1000 canciones, pero solo una quiso preservar el Espíritu Santo para nosotros, y es esta. Y es una alegoría, es la relación de un esposo y una esposa en diferentes circunstancias y cambia la perspectiva de ellos. Entonces, lo que hemos estado tratando es de ver el sentido espiritual, que es el más importante de todos, aunque hay aplicaciones para la vida matrimonial y para la vida familiar, claro que sí. Ya vamos entonces por el sermón número 22 de esta serie. Y vamos a leer el capítulo 7, aunque no vamos a leer todo el capítulo, pero es para tener el contexto claro. Capítulo 7 del Cantar. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios. Tus dos pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Esbón junto a las puertas de Bat-Rabbim, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco, tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Qué hermosa eres, y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas. Y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas para ti, oh amado niño, he guardado. Esta es la palabra de Dios. No pareciera a nuestros sentidos naturales que estuviéramos leyendo la palabra de Dios, pero Dios nos ilumina para entender que esto que está aquí tiene provecho para nuestras almas. No hay partes en la Sagrada Escritura que sean sin sentido o sin utilidad para nosotros. Y como decíamos, si no viéramos lo espiritual en esto, los solteros, los que no tienen pareja, no tendrían ningún provecho de leerse este libro. Pero se refiere a el Señor Jesucristo y a su amada la Iglesia. Como vieron, esto es una descripción bastante amplia. Y como habíamos visto en el pasado también, con metáforas que nosotros no usaríamos, pero que se usaban hace 3000 años. Y para esa mujer eran de verdaderos cumplidos. Como habíamos dicho en el pasado, ¿cuál mujer hoy que le digan que parece a la yegua de los carros de Faraón se iba a alegrar de que la compararan de esa manera? Igual aquí no necesariamente parece una palmera, cosas así, pero tenemos que ver el contexto y lo que aquí se habla es de su belleza, una mujer elegante, esbelta, esto es lo que se está describiendo, y es de pies a cabeza, él la describe. Hay belleza, existe la belleza. Hoy en día es una cosa que tenemos que batallar contra el relativismo, y el mundo nos dice no hay nada bello, es bello para los ojos del que lo mira.
Entonces usted se vuelve juez de qué es bueno, qué es malo, qué es bonito y qué es feo. Pero Dios nos da estándares de belleza. Eso lo vemos en la Sagrada Escritura. Y nosotros tenemos que aprender a adecuar nuestros gustos a los de Dios. Porque lo que Él dice que es bello, es bello. En el Éxodo, cuando leemos en Éxodo 28, que incluso las vestiduras que hicieron para los sacerdotes, la razón por la cual se hicieron en Éxodo 28 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, y oiga la razón, para honra y hermosura. Esa es la razón. La vestimenta trae honra y es una vestidura hermosa. Eclesiastés 3:11 nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Tenemos que aprender a ver la belleza en todo lo que Dios hizo. Eso es lo que dice ahí. Él lo hizo todo hermoso. Nosotros no lo podemos ver siempre como es, pero Dios todo lo hizo así hermoso. Y ahora que vamos a ver esa descripción del cuerpo de esta mujer y de cómo es ella, debemos recordar qué nos dice la Biblia de la iglesia, que es un cuerpo. Y dice más ahora: Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces, en la iglesia algunos son manos, brazos, piernas, pies, boca, ojos, pero es el cuerpo de Cristo que tiene entonces belleza, porque esa belleza y esa hermosura la recibió ¿de quién? Del Santo. Por eso podemos decir: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Es la santidad la que hace hermosa a esta mujer. Pero la pregunta que debíamos hacernos cuando vemos toda esa belleza: ¿ha sido siempre bella? ¿Fue siempre así? En Ezequiel capítulo 16, que también se está comparando al pueblo de Dios con una mujer, se dice esto. Voy a leer para ustedes Ezequiel 16 del 4 al 6, y dice: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con pajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Y oigan lo que hizo Dios: y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estabas en tu sangre, te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. La iglesia esta que ahora se describe con toda esa hermosura, no siempre fue así. Hubo un momento en que es comparada a una niñita que nació y la dejaron, ni siquiera la cuidaron como se cuida un recién nacido. La gracia de la elección, de la cual hablamos hoy hace 8 días, nos recuerda, como dice 1 Corintios 1:28, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y le dice por qué: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces sí, aquellos a los que el apóstol Pedro ahora les dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo primero que tenemos que reconocer es que no siempre fuimos lo que hoy somos, sino que por la gracia de Dios Él nos saca de aquella fealdad, suciedad, para ahora presentarnos como aquí dice. Y hoy solamente tiempo de estudiar uno de los versículos. Veremos los demás como abordarlos, pero es el versículo 1 que dice: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija del príncipe. Cuán hermosos son los pies. El primer pensamiento que vino a mí al estudiar esto de los pies, y unos pies hermosos, es:
según vemos en la Sagrada Escritura, cómo se habla de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿De qué sirven los pies más hermosos a una persona que es paralítica? ¿De qué sirve esa belleza? Los pies son hermosos porque cumplen una función esencial, no solo para admirarlos. Yo no sé si las mujeres de aquella época, hace 3.000 años, se cuidaban los pies como las de ahora, si había como pintarse las uñas o qué. Pero él está diciendo cuán hermosos son tus pies en las sandalias. Y ¿saben qué? No todo el mundo tenía sandalias. El uso de calzado tenía un significado. Ahí ahora le llama hija de príncipe. Pero vean que ya cambiamos un poco. Antes habíamos hablado de ella como una pastora, como una agricultora que no cuidó su niña. Pero ahora resulta que le dicen, y por eso que hablamos de la obra de gracia, hija de príncipe. ¿Qué pasó? Que ahora es hija de príncipe. El nuevo nacimiento, la gracia de Dios la alcanzó y ahora ella es tan bella. Pero recordemos, como les digo, en la antigüedad no todos usaban zapatos, ni siquiera en nuestro país. Si ustedes indagan un poco nuestros abuelos o tatarabuelos, no todo el mundo tenía zapatos, o no tenían zapatos para toda ocasión. Andaban las personas descalzas. Llevar un calzado era símbolo de civilización y de un cierto bienestar. De hecho, tanto representaba así que tenemos el relato del rey David cuando huía de su hijo Absalón. Él y otros, y dice la Sagrada Escritura, y David subió la cuesta de los olivos y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, iban llorando mientras subían. Es decir, había un significado en eso, tanto en llevar la cabeza cubierta como en ir descalzos. Pero aquí se nos dice cuán hermosos son tus pies en la sandalia, oh hija de príncipe. Entonces hasta ahora dos cosas. Esa hija de príncipe antes no era hija de príncipe, fue adoptada por el rey. Y así es como lo dice la Sagrada Escritura también, que en el Salmo se le llama. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Entonces por eso les decía, ¿fue siempre así? No, ahora está vestida por la justicia de Cristo, de brocado y de oro, pero no siempre fue así. Ahora vamos a concentrarnos en cómo se dice que ella tiene unos pies hermosos. El profeta Isaías, en el capítulo 52, versículo 7, dice lo siguiente: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y eso mismo cita el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 15, cuando él está hablando de la predicación y de la necesidad de alcanzar con el Evangelio. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Quiere decir que el apóstol Pablo está dándonos el sentido correcto de aquello. No era buenas nuevas nada más, ganamos la última guerra, porque ellos tenían guerras físicas. Ahora es una buena nueva de salvación que viene y él cita exactamente cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ese mandato evangélico que nosotros leemos en el Evangelio según Mateo, ir y hacer discípulos, y en Marcos, ir por todo el mundo. ¿Cómo haría la iglesia para cumplirlo si sus pies no funcionan? Si sus pies no se mueven. El mensaje que tenemos que llevar hace que nuestros pies sean hermosos. La Biblia nos dice muy claramente en Efesios capítulo 6, una vez que describe al cristiano como un soldado, ahora es otra comparación, un soldado, y el soldado lleva toda una armadura y describe cada parte de esa armadura y dice que hay un casco, que es la palabra yelmo, que es el yelmo de la salvación, y dice que hay una coraza de justicia,
Y dice que hay un cinturón de la verdad. Y dice que hay un escudo de la fe. Y una espada del Espíritu. Pero dice, calzados los pies. Esos pies hermosos, calzados ¿con qué? Y ahí es donde tenemos esa preciosa coincidencia con el apresto del Evangelio de la paz. Oigan, el apresto del Evangelio de la paz coincide con lo que dice Isaías y con lo que dice Pablo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Eso es la iglesia de Jesucristo. Se viste de un calzado que es el Evangelio que anuncia paz a los hombres que están en enemistad con Dios. ¿Entiendes? Los hombres en enemistad con Dios, y que si se quedan en esa enemistad recibirán de Dios el justo castigo y la condenación. Pero la iglesia viene con sus pies marchando diciéndole: ¡hay términos de paz! ¡Qué hermosos los pies de la iglesia! Por esos pies que funcionan apropiadamente, la boca puede proclamar. Por esos pies que funcionan bien y que caminan, la iglesia puede llevar con sus manos lo que va a dar. Vuelva a la ilustración. Solo imagínense una persona que está en sillas de ruedas, está paralítico en su cama. Por más que quiera hacer, ¿cómo lo hace si no puede, sus pies no le pueden llevar a donde desea? Y vean que en la Biblia hay contraste con respecto a los pies. En Proverbios 1:16 dice: aparta tu pie de sus veredas, de los impíos, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Los pies de la amada esposa del Cordero caminan por un camino diferente. Proverbios 6:18, que una de las cosas que abomina Jehová es los pies presurosos para correr al mal. Esos son los pies de la iglesia. Esos son los pies que dice ahí: cuán hermosos. De estos pies es de los que se está hablando. Lleva el Evangelio de la paz, qué hermosos son. Y lleva con su boca el mensaje bendito del Evangelio y con sus manos para dar. Pero oigan lo que dice también el Señor Jesucristo al respecto de los pies de la iglesia. Marcos 6:11 dice: y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de aquí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esos hermosos pies que anuncian la paz también anuncian el juicio de Dios si se rechaza el mensaje del Evangelio. ¿Ven qué hermosos son los pies de la iglesia? Y ven que no se trata simplemente de algo físico, de un hombre que le gustan los pies de su esposa, que está bien. ¿Cómo están los pies de la iglesia hoy en día? Pensemos, o más apropiadamente, ¿cómo están nuestros pies? Porque al hablar de los pies de la iglesia, tenemos que pensar en los pies de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, miembros de la iglesia. Y para nosotros hay promesa con respecto a nuestros pies también, porque dice así la palabra de Dios allá en el libro de Zacarías: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Me ha puesto a pensar eso. Algún día, obviamente estamos hablando de una ilustración, es espiritual, pero el significado es que un día usted va a vencer. Y todo aquello que a usted le agobiaba, los pecados con los que usted luchaba, Satanás mismo que le ponía tanto tropiezo, usted podrá decir: a mis pies. Un día. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija del príncipe.
Si usted es iglesia de Dios, si usted es hijo de Dios, entienden bien, entendemos bien lo que somos nosotros. Llevaremos este mensaje con entusiasmo, llenos de gozo. ¿Para qué es que hoy en día los creyentes se sirven de esa palabra, hijos del rey? ¿Por qué es que los oímos decir, somos hijos del rey? ¿Por qué? Por lo material. Les han mentido que si somos hijos del rey, entonces tenemos que vivir en opulencia y tener mucho dinero y tener posesiones. Pero los pies de los hijos del rey, de esta hija de príncipe, es para que lleve el mensaje de la paz. Pero tiene que moverse para llevarlo. No puede quedarse estática. No le servirían de nada. La Biblia tiene también que decirnos con respecto a nuestros pies, y en Hebreos 12:13 dice: hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Iglesia del Señor, por más bellos que sean los pies, tenemos todavía en este mundo la posibilidad de extraviarnos en el camino. Y vamos marchando bien, en algún momento algo sucede y ya no estamos caminando rectamente. La pregunta: ¿cómo está caminando usted? ¿Rectamente? ¿O se está desviando de cuando en cuando a ver las cosas del mundo? A ver qué hay en la Canaán que nos rodea. Que nuestros pies, dice, Dios nos manda a hacer sendas derechas, porque nuestros pies, aunque sean bellos y hermosos, se nos van a desviar. Tienen esa tendencia. Eso es lo que Cristo enseñó también, que los pies se ensucian, que este es un peregrinaje. Y por eso es que habla de sandalias. Ustedes saben que ese tipo de calzado era que se usaba, sandalias, ¿no? Y no había calles pavimentadas. Entonces, lo más común era ensuciarse los pies constantemente. De hecho, eso fue una de las excusas que ella dio en el capítulo 5. ¿Recuerdan? El amado viene y toca y dice: ábreme, mi amada, y ella le dice: no, es que ya yo me acosté, ya me lavé los pies, ¿cómo me los voy a ensuciar otra vez? Entonces, para que entendamos que esa era la manera. Y Jesús sabe que nos ensuciamos los pies en el peregrinaje y que hay que lavarlos. Voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 13. Y en el versículo 5 dice el Señor: y llegados, 13:5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla, aunque estaba ceñido. Entonces Jesucristo lavándole los pies a sus discípulos. Y en el versículo 10 les dice: y Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y después les dice: y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Versículo 14: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El Señor nos está hablando de una limpieza que ha hecho con su sangre, Jesucristo, que nos ha lavado de nuestros pecados. Eso es una realidad. Si usted es hijo de Dios, siéntase hoy perdonado ya. Sin embargo, en este mundo los pies se ensucian. ¿Cómo andan sus pies hoy? ¿Y cómo hace para lavarlos? ¿Es usted de los cristianos aislados que piensan que usted se puede lavar los pies solo? Porque aquí lo que dice es que nos lavamos unos a otros los pies. Muy fuerte es también pensar que Jesús dice ahí: vosotros ya están limpios, pero dice: pero no todos. ¿No le da miedo eso? A mí me da. Hay quienes no están limpios. Hay quienes aparentan ser cristianos y no lo son.
Y eso debe darnos miedo. Y clamor a Dios, Señor, que yo no sea de esos que no están lavados, que no solo tienen los pies sucios, sino el alma misma no ha sido lavada en la sangre del Cordero. Pero si usted es de Cristo, sepa que pasa esto en el peregrinaje, sus pies se le van a ensuciar. Y necesitamos esa labor humilde en que unos a otros nos ayudamos, compañeros de oración, hermanos, que nos apoyamos y nos preguntamos, ¿cómo anda la cosa? ¿Por qué no lo vemos disfrutar? Porque esa preocupación constante, unos por otros, lavándonos los pies, sirviendo, ¿cómo puedo orar por usted, hermano? ¿Ustedes creen que cuando se hace esa pregunta es simplemente el protocolo? Debería haber un sincero interés en su hermano, ¿cómo puedo orar por usted? Hermano, no lo vamos a decir de esa manera, pero es como dijéramos, me permite lavarle sus pies. La iglesia es hermosa y tiene pies hermosos porque es la iglesia misionera, tiene una misión. Y nosotros, Iglesia del Señor, que se reúne aquí en San José, hemos iniciado un esfuerzo misionero en Zapote, porque el Señor nos abre una puerta. Y entonces vamos allá. Y tenemos que tener nuestro corazón ahí pensando, son hermosos los pies de los que anuncian la paz, y vamos a ir ahí a predicar el Evangelio de la paz. Entonces vamos con gozo porque es lo que Dios nos manda hacer. En Desamparados se nos abre una oportunidad. Por cierto, les anuncio, es el 22 tenemos una reunión con los hermanos gringos que vienen de la iglesia Great Baptist Church en Alabama. Y vamos a ver cómo es que les podemos ayudar. Ellos vienen con todo. Ellos pagan sus carpas, sus refrigerios de los chiquitos. 150 niños van a reunir. Yo estoy pero feliz. Van a escuchar el Evangelio. Y nosotros vamos a ayudar en lo que se pueda. El que sabe hablar inglés traduce, el que no, simplemente yo reparto también. Porque tenemos pies para hacerlo. Y Dios nos abre esa oportunidad. Y después de eso, no sabemos qué tendrá Dios en esa comunidad de Desamparados. Los grupos de evangelismo que salen miércoles y domingo. Los estudios bíblicos que deberían hacerse en las casas, no obligados, no presionados, sino gente que quiere decir, yo quisiera ir a mi casa. Yo puedo invitar a familiares, amigos que vengan a escuchar. Esa es la iglesia moviendo sus pies, caminando. La propagación de Biblias y literatura sana. El día de ayer, el pastor Randall y yo tuvimos esa bendición de llevar Biblias y otros libros a una conferencia episcopal. Son los pies de esta iglesia que van y llevan las buenas nuevas. Pero tienen que ser bien limpios. Y la Biblia dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Y dice que los salmos, himnos y cánticos espirituales los usa Dios para eso, para nuestro beneficio. Es el agua que necesitamos. Y lo que les decía, me recuerdo una historia de una mujer, se llamó Annie Johnson Flynn. Y ella, cuando nace su hermanita, la mamá se muere. Ella queda huérfana de madre, que es una hermanita recién nacida, y su padre no puede cuidar de ella. Entonces las da en adopción, las adopta una familia creyente, gracias al Señor, los Flynn. Tenían entonces a esas dos niñas. Ella estudia y en su segundo año de estudio, para ser maestra, ella comienza a manifestarse en su vida, en su cuerpo, una terrible artritis. Que la fue inhabilitando hasta el punto de que ella ya no podía moverse, estaba en una silla de ruedas. Y los segundos padres también se mueren, al final se queda ella sola con su hermana y ella igual. Pero Dios le había dado un don y ella escribía precioso. Entonces ella hacía notas
para regalar breves poemas. Y entonces vendían las tarjetitas y con eso se ayudaba en su situación económica tan tremenda. Pero más que eso, ella escribía para el Señor. Y ella escribió preciosos himnos. Uno de ellos tenemos es: su gracia es mayor. No sé cómo es que nos hemos vuelto tan insensibles. A veces podemos cantar los himnos que tienen la letra más preciosa como si estuviéramos cantando cualquier cosa. Parece que nuestros sentimientos se han endurecido. Pero himnos como estos los escribió ella y los publicaron. Y hubo gente que descubrió ese don y por eso la ayudaron a publicar hasta sus libros de poemas y así. Pero muchos de ellos, ¿qué quiero decir? Ella tiene precisamente lo que yo les decía de que para qué sirven unos pies si ella es inválida. Pero los pies espirituales de esa mujer no eran inválidos, porque ella veía cómo hago para llevar el mensaje de Dios. De alguna manera lo debe hacer. Y si es con estas tarjetitas lo haré. Entonces, la confrontación es: ¿cómo están sus pies? Número uno, ¿están limpios? Y luego, ¿sirven? ¿Caminan? ¿Se mueven? ¿O están inactivos? Porque Dios nos abre oportunidades y uno debería que decir: yo voy. Puede decir Cristo que sus pies son hermosos no solo porque están en bonitas sandalias del Evangelio, pero puede decir porque se mueven y caminan a hacer el bien, a llevar el mensaje. Pensemos entonces en estas cosas que hemos visto. Pies que son hermosos. Hay pies que son presurosos para el mal, no deben ser nuestros. Estamos llamados a hacer sendas derechas para nuestros pies que fácilmente se descarrilan. Nuestro mensaje es de paz, pero también un día puede que nos tengamos que sacudir el polvo de nuestros pies y decir: ya, aquí nomás, vamos a otro lugar. Y un día, gloria a Dios, Él pondrá a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. El Señor selle esas palabras en nuestro corazón. Por eso.